Hoy en este video te explicaré todos los destructores estelares que han surcado la galaxia de Star Wars. Explorar la historia completa de estas poderosas naves no es tarea sencilla, pero si nos enfocamos en los modelos más icónicos y en su rol en los conflictos más importantes de la saga, podemos identificar cómo cada uno de estos definió la estrategia y el poder militar de las facciones galácticas. Actualmente en Star Wars, el término de destructor estelar se usa para designar acorazados de entre 1000 y 2000 metros, aunque existen muchas excepciones y variaciones. Estas naves son símbolos de supremacía militar, equilibrio entre ofensiva y defensa, y orgullo de los astilleros de la galaxia. Acompáñame hasta el final y descubramos juntos todos los destructores estelares que han marcado la historia de Star Wars. El acorazado clase Harrower de unos 800 metros fue una de las primeras grandes naves del Imperio Sith. Aunque aún no se le conocía oficialmente como destructor estelar, sentó las bases de su diseño. Era un acorazado de estructura maciza con varios niveles de blindaje, baterías de turboláseres y capacidad para cazas y bombarderos. Su construcción fue tan compleja que tomó 300 años en completarse. Fue el orgullo del Imperio Sith tras las guerras hiperespacial, símbolo de resurgimiento y dominio. Su legado inspiró las líneas de diseño de los destructores posteriores que heredaron su agresiva silueta y poderío bélico. El destructor estelar clase Venator fue la nave capital principal de la República durante las guerras clon. Esta bestia de crucero era el símbolo de la Armada de la República y el destructor estelar más visto durante la era de las guerras clon. Aunque fue construido pensado en el combate nave contra nave, también era muy versátil, ya que podía usarse como centro de mando móvil, portador de cazas estelares y a menudo se le llamaba crucero Jedi durante las guerras clon. Esto se debía principalmente a que por lo general, cuando aparecía un Venator, un general Jedi lideraba la flota, y también porque los generales Jedi siempre los elegían como su nave insignia. Los cruceros Jedi insignia se identificaban además por tener los puentes duales pintados de rojo, a diferencia de los normales que eran grises. El Venator fue diseñado por Lerox y construido en los astilleros Quad Drive. Cabe mencionar que Lerox es el mismo ingeniero que más tarde construiría otras maravillas de la ingeniería como el Destructor Estelar Imperial o el Superdestructor Estelar Executor. El Venator mide más de 1100 metros de largo y 500 de ancho. Su característica más distintiva son sus puentes duales, donde uno servía para comandar la nave y el otro para controlar operaciones de cazas estelares. Estos puentes duales hacen que el Venator se asemeje a la cabeza de Jar Jar. Sí, ahora intenta no volver a pensar en Jar Jar cada vez que veas un Venator. A lo largo de la espina central del Venator corría una enorme cubierta de vuelo de medio kilómetro, uno de los hangares más grandes de cualquier destructor estelar. Estas gigantescas puertas podían abrirse para liberar enjambres de ARC-170, B-Wings, J-Wings, V-19 Torrents, Z-95 Headhunters y cualquier otro tipo de cazas de la República directamente al combate. En total, el Venator podía albergar hasta 420 cazas estelares, 40 naves de ataque y alrededor de 24 caminantes o vehículos terrestres de la República. A los lados también tenían dos enormes puertas de hangar que podían usarse para desplegar cazas o caminantes. El armamento principal de la nave consistía en 8 enormes torretas dobles Devi 827 de láser turbopesados, 4 a cada lado del Venator. Además, contaba con 2 cañones turboláseres medianos dobles en los laterales del casco y 52 cañones láser de defensa puntual dobles. Estas torretas incluso rivalizaban con el poder de fuego de la batería principal de los posteriores destructores estelares imperiales clase 1. Cada Devi 827 ofrecía 7 niveles de potencia, permitiendo a los astilleros elegir desde impactos mínimos hasta explosiones devastadoras. Cuando era necesario, casi toda la energía del reactor del Venator podía canalizarse hacia sus cañones principales, dándole el poder de superar los escudos de un acorazado de la Federación de Comercio con un solo disparo. Sin embargo, esto dejaba a la nave vulnerable, ya que sus escudos y otros sistemas quedaban temporalmente deshabilitados. Los cañones de artillería AV-7, los mismos que se ven durante la serie de las guerras clon en Christophsis, estaban montados en varios puntos del Venator para mayor potencia de fuego. En La Venganza de los Sith, estos son los cañones que se pueden ver disparando contra la mano invisible durante la escena del hangar. Una tripulación completa para operar un Venator consistía en hasta 7.400 personas, incluidos oficiales, pilotos y tripulantes.
Además, había alojamiento y espacio para 2000 soldados clon y varios droides, así como cargas y provisiones para al menos 2 años estándar completos. Después de las guerras clon, el Imperio aún utilizó los Venator en las primeras etapas, pero lamentablemente comenzaron a reemplazarlos con los destructores estelares clase Victory y el clase Imperial. Sin embargo, el Venator se siguió construyendo hasta el 5 antes de la batalla de Yavin, bastante tarde durante el reinado del Imperio. Para los fans como yo que crecimos viendo las precuelas y la serie de The Clone Wars, creo que este es de hecho el destructor estelar más icónico. Curiosamente, aunque nada puede superar realmente al destructor estelar imperial original, estoy seguro de que el Venator podría competirle. El transporte de asalto clase Acclamator no era técnicamente un destructor estelar, sino un predecesor de todas las clases posteriores de destructores estelares como el Venator o el Imperial. Algunos incluso lo llaman un protodestructor estelar, por ello quería mencionarlo también. Su función principal era desplegar tropas, pero también podía enfrentarse a naves enemigas y fue usado por la República Galáctica al inicio de las guerras clon. El Acclamator aparece de forma destacada durante la batalla de Geonosis, así como al final del ataque de los clones, donde los clones se forman frente a varios Acclamators. A diferencia del Venator y del ISD, fue fabricado por Ratana Heavy Engineering y construido mucho antes de las guerras clon. Debido a su éxito en Geonosis, la República ordenó 1000 unidades más y las desplegó a lo largo de la galaxia para luchar contra la Confederación de Sistemas Independientes. Durante su servicio, atacaba sistemas fortificados y rompía bloqueos, con el objetivo de desembarcar tropas directamente en el campo de batalla. También fue una de las primeras naves en adoptar la forma de daga que influiría en todas las clases posteriores de destructores estelares. Esta forma permitía concentrar todo el poder de fuego en un frente estrecho, reduciendo su exposición y área superficial ante ataques enemigos. El Acclamator medía 752 metros de largo y 460 metros de ancho. Su casco inferior albergaba un gran hangar central de asalto capaz de desplegar un ejército completo de tropas y vehículos. La mayoría de alojamientos y áreas de barracones estaban en cubiertas superiores, mientras que el hangar inferior incluía rampas y elevadores para permitir que las tropas desembarcaran rápidamente y llegaran al campo de batalla. También estaba diseñado para aterrizar en terrenos difíciles, como desiertos, junglas o incluso sobre el agua. En cuanto a capacidad, podía transportar hasta 16.000 soldados clon, además de 80 cañoneras LAD, 84 vehículos blindados como caminantes ATTE o ESPAs y 320 Bark Speeders. Para combate nave contra nave, el Acclamator contaba con 12 torretas turboláseres cuádruples, 24 cañones de defensa puntual y 4 lanzadores de torpedos pesados. Los grupos de Acclamators podían llevar a cabo bombardeos orbitales completos si era necesario. Con la introducción del VNAT en la flota de la República, el Acclamator pasó a usarse principalmente como transporte de tropas y participó poco en combates nave contra nave. Una versión posterior especializada en bombardeos orbitales llamada Acclamator II fue introducida, pero no se desplegó ampliamente. Su legado es que fue el prototipo de destructor estelar y muchos de sus diseños influyeron en el Venator. El destructor estelar clase Imperial marcó el inicio de toda la franquicia de Star Wars y es actualmente uno de sus aspectos más icónicos. Lo primero que la gente vio en 1977 fue el vientre de un destructor estelar imperial y sus 3 motores principales persiguiendo al Tantive 4. Basándose en las fortalezas del Venator, la introducción de la clase Imperial marcó un cambio en la filosofía naval, pasando de naves funcionales y multipropósito como el Venator a un buque que simbolizaba poder puro. Era más grande, más fuerte y representaba todo lo que el Imperio significaba. La vista de un destructor estelar imperial estaba diseñada para infundir miedo en el enemigo. La primera versión de la clase Imperial, llamada Imperator Class, debutó al final de las guerras clon para proteger un mundo remoto. Su diseño fue refinado y luego puesto en producción masiva como el Imperial Class que todos conocemos tras la toma del poder del Imperio. Con el tiempo, debido a la inmensa fuerza del destructor estelar imperial, otras naves como los Venator quedaron sin propósito real y fueron gradualmente retiradas. El destructor estelar clase Imperial fue diseñado por Lerox, como se mencionó anteriormente, y fabricado en los astilleros Quad Drive Yards, medía 1600 metros de largo y 985 metros de ancho, lo que lo hacía significativamente más grande que su predecesor de la República, el Venator, siendo 445 metros más largo. Su casco estaba cubierto de gris blanquecino, ya que el Imperio prefería la uniformidad en contraste con los colores rojos de la República.
La nave podía albergar una tripulación impresionante de más de 46,000 personas, incluyendo 9,235 oficiales, 27,850 personal alistado y 9,700 Stormtroopers. En el mínimo operativo podía funcionar con solo 2,000 personas, aunque con eficiencia reducida. Un oficial de asuntos internos siempre estaba a bordo para vigilar la tripulación y los droides MC-6 se encargaban de reparaciones menores y tareas rutinarias. Los cuartos de oficiales y el alojamiento del personal del comando estaban situados directamente bajo el puente de mando. Las tripulaciones de artillería, Stormtroopers y personal alistado ocupaban los niveles inferiores de la superestructura y la sección media. La nave contaba además con cámaras de simulación de combate, zonas de entrenamiento ambiental, múltiples subestaciones médicas y simuladores de pilotos de cazas estelares, convirtiéndola en una base operativa autosuficiente. En cuanto al armamento, la clase Imperial contaba con 2 torretas dobles de cañones iónicos pesados y 6 baterías de turboláseres grandes, ubicadas en la parte superior del casco y flanqueado la torre de mando. Cada uno de estos cañones turboláseres medía aproximadamente 50 metros de diámetro, capaz de penetrar blindajes de naves capitales enemigas y colapsar escudos con impactos directos. Además, contaba con 60 turboláseres pesados XX-9, 60 cañones iónicos NK-7, múltiples torretas de turboláseres medianos y pesados, y 10 proyectores de Tractor Beam. El control de fuego estaba gestionado por computadoras de puntería, con un sistema de puntería de Tractor Beam ubicado en la parte de la cima de la torre de mando. Este era también la diferencia más notable entre la clase Imperial 1 y la su sucesora clase Imperial 2, donde el array del Tractor Beam fue reemplazado por una torre de comunicaciones. Los escudos deflectores de la clase Imperial eran de los mejores disponibles, eran lo suficientemente fuertes como para resistir colisiones con transportes GR-75 sin sufrir daños, como se vio en Rogue One durante la llegada del destructor de Vader a la batalla de Scarif. La cobertura de los escudos estaba gestionada por varios sistemas clave, incluyendo 2 grandes cúpulas ISD-72X en la parte superior de la torre, que también funcionaba como sensores de largo alcance. A diferencia del hangar central en forma de trinchera del Venator, el Imperial 1 tenía 2 enormes hangares dispuestos longitudinalmente bajo la nave, uno para el despliegue y llegada de lanzaderas, naves de aterrizaje y transporte de tropas. El otro dedicado exclusivamente a operaciones de TIE Fighters. Dentro de estos hangares, la nave podía albergar 72 TIE Fighters junto con 8 lanzaderas Lambda, además de compartimientos blindados especiales para TIE Bombers para proteger la nave en caso de detonación de bombas. Los cazas que regresaban eran dirigidos a un hangar de retorno donde los pilotos desembarcaban y las naves se sometían a mantenimiento y rearmado. Para asaltos terrestres, cada hangar de la clase Imperial podía contener hasta 20 AT-AT, 30 AT-ST o AT-DP. Y 15 transportes de tropas imperiales. El puente de la clase Imperial estaba ubicado en la cima de la torre y contaba con los clásicos pozos de control hundidos flanqueados por pasarelas elevadas para oficiales. Consolas de navegación, comunicación y monitoreo de sistemas llenaban los pozos, mientras el personal de mando supervisaba desde arriba. Los destructores estelares imperiales estaban desplegados en todos los sectores del imperio, manteniendo la ley y el orden. La clase Imperial 2 reemplazó eventualmente a la clase Imperial 1. Exteriormente eran casi idénticas, salvo por la sección entre el puente de mando y la torre, además de contar con blindaje más pesado y escudos deflectores más avanzados. El devastador, nave insignia de Darth Vader en Una Nueva Esperanza, fue en realidad el último destructor estelar clase 1 construido antes de que la producción se centrara completamente en la clase 2. Otro destructor estelar clase 1 notable fue la Quimera, insignia de Thrawn, que tenía la marca de una quimera en la parte inferior de la nave. Estos destructores, junto con Vader y los Stormtroopers, se convirtieron en los icónicos absolutos de Star Wars. LEGO incluso lanzó 2 versiones USS de los destructores estelares, siendo el modelo de 2019 probablemente el mejor jamás hecho. El destructor estelar clase Tector era muy similar a la clase Imperial, con la diferencia de que carecía del hangar inferior y en su lugar tenía un blindaje cerrado para proteger mejor la nave. Esto implicaba que dependía de fragatas u otras naves para transportar sus cazas estelares. Algunas unidades aparecen en el Retorno del Jedi, participando en la batalla de Endor. El destructor estelar Interdictor fue un buque capital especializado construido alrededor de la tecnología de proyectores de pozos gravitatorios capaces de interceptar y atrapar naves que viajaban por el hiperespacio. La primera versión prototipo aparece en Star Wars Rebels, montada sobre un crucero pesado.
Tras comprobar su efectividad, se incorporó a los destructores estelares. Para acomodar los generadores de pozos gravitatorios, el Interdictor sacrificaba la mitad de sus turboláseres, cañones iónicos y 8 proyectores de tractor beam, además de reducir su capacidad de hangar a solo 16 TIE Fighters. Sin embargo, estas pérdidas se compensaban con el efecto devastador de los generadores de pozos gravitatorios, capaces de sacar naves del hiperespacio o impedir la entrada a este, bloqueando efectivamente un sector y obligando a las flotas enemigas a un enfrentamiento directo. Esta tecnología fue usada con gran efectividad en la batalla de Adelon, donde el gran almirante Thrawn atrapó a casi toda la alianza rebelde y la destruyó pieza por pieza. También se utilizaban en patrullas o contra piratas, forzando a las naves fugitivas a ser destruidas. No obstante, los proyectores de pozos gravitatorios consumían gran cantidad de energía del reactor y solo podían operar de manera continua por alrededor de un día estándar, afectando otros sistemas como escudos y armas. Por ello, los Interdictor eran desplegados generalmente junto a destructores capaces de enfrentarse a los enemigos atrapados. A pesar de su efectividad, el Interdictor no fue producido en grandes cantidades. Leia Organa comentó más tarde que la decisión del Imperio de no producirlos masivamente fue afortunada para la rebelión, ya que su despliegue habría limitado significativamente la movilidad de la flota rebelde. También aparecen en la trilogía de Thrawn, donde el Gran Almirante los usa para sacar naves enemigas del hiperespacio en lugares inesperados. El Destructor Estelar clase Resurgente fue la gran nave de la Primera Orden, sucesora de la clase Imperial. Medía más de 2.900 metros de largo, casi el doble de un destructor imperial, aunque conservaba la clásica silueta en forma de daga. Incorporaba varias mejoras de diseño basadas en la clase Venator e Imperial, especialmente en el puente de mando, ahora ubicado más abajo de la nave y protegido por baterías defensivas. Incluso contaba con un puente de emergencia secundario en el centro de la nave, asegurando que permaneciera operativo si el puente principal era destruido. El Resurgente requería aproximadamente 74.000 personas para operarlo, todas trabajando en turnos rotativos de 6 horas. Muchos oficiales jóvenes nacían en la Primera Orden y eran entrenados toda su vida a bordo de naves como el Resurgente. Además, 8.000 Stone Troopers estaban alojados cerca de la proa, con acceso directo al complejo de entrenamiento de múltiples niveles. El hangar del Resurgente introdujo mejoras respecto a sus diseños imperiales. Tenía hangares laterales duales en estribor y a babor, con racks de lanzamiento y garras de acoplamiento, permitiendo desplegar rápidamente toda su flota de cazas. Su hangar principal albergaba a las TIE Fighters regulares, TIE de fuerzas especiales, TIE bombarderos y 100 naves de desembarco de la Primera Orden, además de la lanzadera Epsilon de Kylo Ren. El armamento del Resurgente era impresionante, más de 1500 turboláseres y cañones iónicos, 8 torretas pesadas de turboláseres en la parte superior, similares al ISD, algunas potenciadas con arrays de cristales Kyber, aumentado significativamente la potencia y la velocidad de recarga, superando a cualquier arma imperial anterior. Tras su introducción, el Resurgente se convirtió en la columna vertebral de la Primera Orden, reemplazando naves imperiales envejecidas y sirviendo como plataforma de comando principal durante la expansión de la Primera Orden por la galaxia. Su primera nave construida, el Finalizador, fue comandada por el general Hux y Kylo Ren en el ataque a la aldea de Jakku al inicio del despertar de la Fuerza. Al menos 30 resurgentes formaban parte de la flota activa de la Primera Orden, aunque se sospecha que existían más afuera del espacio conocido. Durante la campaña de la Resistencia, muchos fueron destruidos, incluidos 20 durante el ataque al hiperespacio de Holdo, y otros en batalla posteriores en el borde medio y exterior. El Destructor Estelar clase Sixton fue la nave capital de la flota Sith Eterna, construida en secreto bajo la superficie de Exegol. Exteriormente era muy similar a la clase Imperial, pero con marcas rojas del Sith Eterno a los lados y un gran cañón en la parte inferior. Era más grande que un destructor imperial estándar, midiendo 2.460 metros de largo. Aunque su diseño parecía obsoleto para el 35 después de la batalla de Yavin, estaba altamente automatizado, reduciendo la tripulación a 29.585 personas, mucho menos que otras naves de tamaño similar. Su característica principal era el superláser axial, una versión reducida del superláser de la Estrella de la Muerte, capaz de destruir la corteza de un planeta completo. Este sistema estaba directamente conectado al reactor principal, por lo que los daños al superláser podían destruir la nave. Debido a esto, sacrificaba gran parte del espacio del hangar, que se destinaba a infraestructura de energía.
Solo contaba con 2 hangares junto al superláser, con capacidades para 72 TIE Tangers sin transporte terrestre de tropas o vehículos. El armamento secundario incluía 40 baterías de turboláseres pesados, 40 cañones iónicos, 40 cañones láseres de defensa puntual, 35 lanzadores de ojivas variables y 10 proyectores de tractor beam. Los escudos eran de última generación y el puente, aunque elevado, estaba mejor protegido de sus predecesores. Debido a las violentas tormentas de Exegol, no podían usar el hiperimpulsor ni los escudos dentro de la atmósfera. En su lugar, una torre de navegación centralizada coordinaba los saltos al hiperespacio mediante el sistema de señales internas. La destrucción de esta torre causó la pérdida de toda la flota. El destructor estelar clase Secular se desarrolló en los primeros años del Imperio Galáctico, medía 2.200 metros de largo y su función principal era transportar tropas, cazas y vehículos. Aunque era principalmente un portaaviones, se clasificaba como destructor estelar. Podía llevar 144 TIE Fighters, 14.000 Stormtroopers y múltiples caminantes, suficientes para subyugar un planeta. Tenía diseño de puente dividido similar al Vinad. Estaba ligeramente armado con 15 baterías de turboláseres pesados, 15 ligeros, 31 cañones iónicos y 12 proyectores de tractor beam, mayormente para defensas de cazas y corbetas ligeras. El destructor estelar clase Palion fue producido por Quadra Yards para la flota del Imperio Phil, nombrado en honor al gran almirante Gilial Palion. Entró en servicio más de un siglo después de Endor y reemplazó al destructor imperial como la nave principal del Imperio Phil. Continuaba con la forma de cuña y se parecía mucho al Executor. Poseía armamento avanzado mayor que las clases imperiales tardías y podía generar campos de interdicción como los Interdictors. Sus hangares albergaban Predators clase Starfighters lanzables desde ambos lados de la nave. Tras la subida de Darkrai, la mayoría de estos destructores cayeron bajo su control. El clase Imperius fue construido para el Imperio Sith de Darkrai. Aunque se construyó para superar cualquier nave enemiga, fue fabricado por los astilleros Mon Calamari, forzando la ingeniería inversa del clase Palion y mejorar sus capacidades. Superaba al Palion en tamaño, blindaje y poder de fuego, y solo requería 6.400 tripulantes. Se consideraba al clase Imperius como el equivalente al Palion, lo que el clase Imperial 2 era al Imperial 1. El destructor clase República fue diseñado por Rendil Stardrive para la Nueva República. Aunque estéticamente se parecía a los cruceros Mon Calamari, mantenía la forma de cuña característica. Medía 1.250 metros de largo, con 20% más de poder de fuego que el clase Imperial 1. En armamento, contaba con 40 turboláseres pesados, 40 cañones turboláseres, 20 cañones iónicos y 10 proyectores de tractor beam. En cuanto a su capacidad de tropas, tenían un regimiento de 3.200 soldados y una ala completa de cazas de la Nueva República, X-Wing, A-Wing, B-Wing y E-Wings. El clase Nebula fue la versión modernizada de la clase República, más pequeña, con 1040 metros de largo, con líneas angulares similares a los diseños imperiales. Tenía capacidad para 60 cazas, 1600 tropas y suministros para 6 meses. Se desplegó en el 15 después de la batalla de Yavin bajo el capitán Werrick y se usó contra los Yuuzhan-Vong, demostrando su efectividad incluso durante la Guerra Imperial Sith un siglo después. El clase Procurator medía 1200 metros, más pequeño que el Imperial, sin hangares, similar al Tector Class. Contaba con 3 torretas pesadas axiales y servía para escoltar destructores más grandes o como nave insignia de flotas menores. En el 3, antes de la batalla de Yavin, se desplegaron en cantidades limitadas junto a los superdestructores clase Alianza. El clase Bakura era el destructor principal de la flota de la defensa Bakaran, incorporada al sistema de energía de la clase Imperial 2, lo que le permitía escapar de campos de interdicción, como los de un Interdictor. Solo 3 unidades fueron confirmadas y participaron en la ayuda a la Nueva República contra la flota Sakoran. Los últimos 5 tipos menores fueron los destructores clase Chiss, construidos por los Chiss usados en el 35 después de la batalla de Yavin contra Insectoides Clix. Los clase 5 Turbulent, construidos por los remanentes imperiales más pequeños y ágiles. El clase Rejuvenator, usado por la Nueva República durante las guerras Yuuzhan-Vong y la Alianza Galáctica. La clase Serenan, usadas por el Imperio Galáctico, detalles de diferencias con imperiales clases desconocidas. El clase Titan podrían ser considerados destructores estelares o superdestructores, generalmente como naves insignias similares a los superdestructores clase Alligans. Vaya, eso fue mucho, espero que lo hayas disfrutado. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un buen día.
tarde o noche. Que la fuerza los acompañe siempre.